ahora y después vamos a pasar a escuchar unas palabras de los invitados. Vivi, ahí está, uy, ojo con esto. Acá tenemos la tierra. Un poquito más para que no quede solo tacho, ¿no? Ahora lo quito, Ángel, tratamos otro a aquel lado. Los nombres, para alguien va a tratar con los nombres. ¿Qué? Estamos en cierto. Vale. ¿Quién? ¿David? Ah, no lo vi, David. ¿David? No me juzgues. Con ese. La plata no me juzgues. ¿Desaparecidos? ¡Presente! ¿También compañeros detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¿Ahora? Y siempre. ¿Ahora? Y siempre. Por los 30.000. Carlosito, loco, ¿eh? Bueno, los invitamos ahora a escuchar unas palabras de nuestros invitados. Sí, pero que la cubran ustedes. Sí, pero avisa por ahí. Perdón. Tenemos una placa. Pasen ustedes. ¿Lo avisás? Sí. Vamos a descubrir una placa alusiva a la plantación. Dale. Dice, en homenaje a la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, firman Universidad Nacional de Lanús, Instituto Ideal. Vamos para allá. Sí.
Bueno, me recuerdan acá que por favor les pidamos conservar la distancia. En general la distancia de los bancos está pensada para una, no más de 2 personas. Es para cuidarnos entre todas. Bueno, les pedimos entonces a quienes nos van a dirigir la palabra que se acerquen a los bancos. Julián Álvarez, Horacio Pietragalacorti, Pablo Narvaja, tienen acá sus cartelitos, Matías y Viviana. Bueno, mientras se sientan voy a ir pasando los agradecimientos. Bueno, desde ya la rectora de la universidad, Ana Jaramillo, que lamentablemente no pudo acompañarnos por no estar en el país. Por supuesto, agradecer a los invitados especiales que vinieron a hacer la inauguración del mural y a plantar memoria con la universidad. A quienes sabemos que no pudieron estar por múltiples razones, pero querían, como Luis Alén, el director de la carrera de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. Y una lista de agradecimientos a algunos que nos acompañan. A Emanuel González Santalla, senador provincial, al bloque de concejales del Frente de Todos. Perdón, a Edgardo de Petri, subsecretario de Obras Públicas de la Nación, a Cintia Rossetti y Roberto Crovela, consejeros escolares, a Fernando Sacheri, gerente de UDAI ANSES de Lanús, a Leandro Brandoni, gerente de la agencia de PAMI de Lanús, a los hijos Lanús que nos acompañan como siempre, que están acá siempre presentes, a la mesa de trabajo del Exposo de Banfield, también compañeros incansables, a la Federación Universitaria de Lanús, al Centro de Estudiantes de Planificación y Políticas Públicas, al Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, al Centro de Estudiantes de Desarrollo Productivo y Tecnológico, al Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria, a la Asociación de Graduados, Graduadas de la Universidad de Lanús, veo a Eva Asprela también, de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todos ellos o mandaron su adhesión o están presentes o de alguna manera nos han dicho lo que querían compartir este momento con la universidad. Bueno, en el marco del mes de la memoria y a pocos días de conmemorar nuevamente 45 años de la instauración del golpe genocida, acabamos de inaugurar un mural. Lamentablemente las restricciones hacen que todos no pudimos ir, pero inauguramos un mural en el pasaje Videgain, plantamos estos árboles y bueno, la idea ahora es tener una corta, pequeña charla con quienes nos acompañan para sumarnos, como decía, a la campaña Plantando Memoria que convocaron los organismos. Y esta pequeña charla tenía la idea de poder pedirles a quienes están aquí que nos hablen de la idea de las memorias en el presente, de los desafíos de los derechos humanos hoy. Y esto tiene que ver con una perspectiva que tiene la Universidad Nacional de Lanús, que es que hacemos memoria para transformar socialmente el presente, para hacer lo que hace falta, para mejorar lo que se puede mejorar y de cara a un horizonte futuro que nos contenga a todos en esta comunidad. Y decía entonces, la universidad piensa siempre en memorias en estas dos dimensiones. Memoria del presente, que es una dimensión que es hacer memorias, obtener verdad y hacer justicia, que también es un tema del presente, que suelen querer todo el tiempo decir que es un tema del pasado. Para nosotros no es un tema del pasado. La lucha contra la impunidad, la justicia sigue siendo un tema del presente, pero a su vez es hacer memoria en el presente sobre la situación en cuanto a la situación en cuanto al cumplimiento, la garantía, la promoción de los derechos humanos hoy, ¿no? Y en ese sentido intentamos trabajar para pensar cuáles son las bases
culturales de la represión, cómo se ejercen las violencias de manera cotidiana, qué cosas podemos transformar. Quienes somos docentes en la universidad sabemos que cotidianamente cuando hablamos con los pibes, sobre todo con los más jóvenes, de cualquier tema que hablemos siempre hay una pregunta de esto es, ¿pueden hacer esto? ¿Me pueden requisar el bolso en el tren? Yo estaba tomando una cerveza en la calle con unos amigos y me llevaron, ¿no? Eso es para nosotros hacer memorias en el presente, ¿no? Pensar en que cada uno pueda ver su vida cotidiana, vernos comunidad, vernos en el barrio, vernos en territorio. Además de, en el mes de la memoria, conmemorar, homenajear y recordar. No, sin más introducción que esto, quisiera darle la palabra en primer lugar a Pablo Narvaja, el vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, para que, bueno, haga la apertura y nos dé la bienvenida a todos y nos diga también su mirada sobre esto de hacer memorias en el presente, ¿no? ¿Se escucha? Ah, sí, ahora estamos. Bueno, 2 por banco, 1 en cada punta, es un poco la idea de esta plaza, que ideó nuestra rectora, Ana Jaramillo, que transmite un saludo muy grande. No puede estar porque está en reunificación familiar, se llama, después de más de un año de pandemia, pudo volver a ver a su hija del otro lado del charco. Pero no sin antes participar en lo que ustedes ven. Las cintas las puso ella, la idea, el diseño, para que podamos, en esta época de cuidarnos unos a otros, poder reunirnos así, en distancia, con la distancia que hace que nos podamos cuidar, pensando en la presencialidad alguna vez cuando pueda venir, que la deseamos fuertemente. Por eso colaboramos con la vacunación, hoy vino el presidente de la Nación, el gobernador, sus equipos, y acá ya se vacunaron más de 5.000 personas, porque un proyecto político es un proyecto que también nos tiene que dar razones para cuidarnos unos a otros. Y así lo entendió nuestra rectora, y todo lo que sirva para fortalecernos como comunidad, en este cuidado, en este afecto, en este amor que es un valor político por el otro, ¿no? No es ese amor romántico, es un valor político, y esperamos llevarlo a la práctica cada día con nuestras obras. Así que bueno, muchas gracias por elegir esta universidad para hacer este acto de memoria a los 45 años del golpe, de esa dictadura terrible. Quiero agradecerle también a Laura, nuestra parquista, a Daniel, que también trabajaron, a todos los voluntarios, porque esto también se hizo con mucho esfuerzo de voluntarios en la universidad, para que podamos tener este día, al secretario Horacio Pietragala, de Derechos Humanos de la Nación, a Matías Moreno de Provincia, a todo el equipo, Julián, que también motoriza grandes de las cosas, Diana, compañera, también. Diana, muchísimas gracias. La verdad es que para esta universidad los principios de los derechos humanos es un conjunto de principios constitutivos. Nos constituyen como identidad, nos constituyen como proyecto, como valores, dentro de un conjunto de valores por los que juramos cuando asumimos nuestros cargos electivos o de gabinete, digámoslo así. Están en nuestro estatuto. Creo que fuimos la primera universidad en dictar 2 seminarios obligatorios para todos los estudiantes y las estudiantes de todas las carreras, uno de Derechos Humanos y el otro de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Todos y todas cursan esas materias porque pensamos que es una forma también de actualizar la memoria, de formar, no solo instruir. Formar es esta incorporación de valores y generar una mirada desde los valores sobre la realidad. Por eso el desafío de mirar los derechos humanos hoy es parte de esa tarea que cotidianamente hacemos desde el Instituto de Justicia de Derechos Humanos, desde la carrera, de la licenciatura, desde el doctorado, la maestría, el programa de género, todo vinculado a una forma, y la especialización en género, todo vinculado a una forma de ver y de transmitir desde la universidad, con el más alto nivel académico del que podamos ser capaces, esta mirada y estos estudios, estas investigaciones sobre los problemas, las situaciones que afectan y que agreden los derechos humanos de cada uno y cada una de nuestros hermanos y hermanas residentes en nuestro país,
que también lo entendemos chico, porque parte de esos valores nos une a toda América Latina, que vivió lo mismo que nosotros, digamos, de modos distintos, quizás desacompasados en algún año, ¿no? Fue una época de dictaduras, y me parece que es bueno asumir esta mirada, porque tanto dolor y tanto sufrimiento también respondieron a un intento no acabado, por eso es bueno lo del presente de nuevo, de instaurar un modelo de país de subordinación, de especulación, sin trabajo, desindustrializado, de extracción de recursos naturales y primarios, de extracción de recursos financieros, que tienen como consecuencia lógica la pobreza, la desigualdad, la injusticia, que es otro de los factores que mina la democracia. Cuando la democracia no es capaz de satisfacer las necesidades del pueblo, que es el sujeto histórico y soberano de la democracia se debilita, y estos factores de poder que se constituyeron en gran parte durante este periodo que hoy recordamos para no olvidarnos más, porque el problema de la memoria es que no nos vuelva a pasar. El problema de la memoria es cómo actualizamos para poder resolver los problemas que, si no los resolvemos, vuelven. Y este modelo de país volvió en distintos momentos de nuestra democracia. Y la verdad es que para comprender un fenómeno lo tenemos que comprender en su historicidad. Y eso es lo que nos va a poder permitir diseñar acciones políticas para transformar, para que no vuelva nunca más, pero para que tengamos una democracia fuerte, basada en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad real y efectiva, y no como un mito de segundo semestre que siempre es parte de los discursos vacíos e ilusorios. Lo concreto es que el extractivismo financiero jugó en el gobierno anterior de un modo increíble, no solo por la deuda externa, sino por los 89.000 millones de dólares que se fugaron de Argentina, ¿no? La desindustrialización por la cantidad de empresas, miles de empresas nacionales que cerraron, por la concentración económica que genera la inflación, por los arreglos con las mineras, por la cantidad de intermediación parásita que hay en la producción. Todo responde a un mismo modelo. Todo responde a una idea que sigue viva, porque los profetas del odio siguen vivos, porque tienen intereses, porque representan esos intereses y porque buscan cualquier medio para confundir, para mentir, de un modo quizás cínico o hipócrita. Entonces me parece que este es un buen día para hacer memoria, recordando a nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas, detenidos y desaparecidos, pero también a muchos otros que tuvieron que irse del país, que gracias a Dios pudieron volver y que todavía hoy, después de todo, siguen luchando en sus hijos, en sus nietos, en la fuerza de los organismos históricos de los derechos humanos, que hoy nos invitaron a plantar árboles y acá estamos, manteniendo viva la memoria de aquellos que dieron su vida, que se las robaron, que padecieron aberraciones, y hoy nosotros que tomando fuerza de esa generación, queremos sembrar amor, no odio, queremos sembrar una democracia fuerte, queremos que haya justicia, queremos que haya paz social, queremos que haya trabajo para todas y todos, que no haya discriminaciones. Y entonces queremos yo en lo personal creo que esas son aspiraciones de un proyecto en donde el amor vuelve a ser un eje de la política, como nos enseñaron Juan Domingo Perón y Eva Perón, primer matrimonio que llega a la conducción, y esa transmisión, ese valor, lo tenemos que ver en los otros, en los que hoy más sufren esas consecuencias de ese modelo, que sigue de alguna manera robando vidas, porque esas biografías muchas veces quedan truncadas. Hoy vemos generaciones de chicas y de chicos que están prácticamente sin futuro, y nuestra tarea es devolverles ese futuro. Y desde la universidad queremos contribuir a que todos y todas tengan un futuro en esta patria. Cada generación es un pueblo, y cada generación que formamos es
ese pueblo que dentro de unos años va a cargar sobre sus hombros los destinos de la patria y va a tener la responsabilidad de seguir creando el futuro. Hasta que quede, mientras quede uno que tenga sus derechos conculcados, habrá una lucha que seguir dando. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengamos memoria. Gracias. Bueno, gracias a Pablo Narvaja. Mientras hablabas recordaba que nuestros alumnos tienen la edad de la crisis del 2001 o incluso menos. Y entonces, por ejemplo, cuando intentamos enseñarles lo que es restricciones de derechos, nunca vivieron un estado de sitio. Es memoria, como vos decías, de entonces y de ahora, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Julián Álvarez, presidente del Instituto de Estudios y Administración Local, IDEAL de Lanús, y un promotor de que estemos todos hoy acá. IDEAL fue uno de las instituciones que promovió que hiciéramos todas estas actividades, así que muchas gracias por eso. Bueno, nada, adelante. Ahí está. Ahí te dan, Pero ahí ojo, te dan. por el distanciamiento. Me No, parece. ahí te dan, ahí te dieron. Esperamos, cuidemos. ¿No? ¿Ahí está? Sí, ahí está. No. Ahí está. ¿Te dejo este? ¿O le doy este? Ahí está, ahora sí. Bueno, acá estamos, muchas gracias. La verdad que, por supuesto, emocionado, como todos los presentes. Discutir el presente, ¿no? Y el futuro en esta propuesta, esta charla. Previamente, por supuesto, agradecer a Pablo Narvaja, a la Universidad Ana Jaramillo, desde el Instituto IDEAL, la posibilidad que nos dan de participar. A Gustavo Palmieri por abrirnos las puertas en la posibilidad de a estos funcionarios nacionales y provinciales, bueno, nuestros referentes en derechos humanos de Lanús, nuestros hijos, Viviana, los militantes de aquella época, bueno, los militantes en general que están acá acompañando y los que no están por la reducción obvia de personas que pueden asistir y están mirando la actividad o saben o militan esta causa que es la de los derechos humanos y es la de un país justo para todos. La verdad que esto, ¿no? Esta consigna de analizar el presente y analizar el futuro en base a nuestra memoria, bueno, es la consigna de plantar los 30.000 árboles, ¿no? Leía la carta que la declaraba, donde plantemos 30.000 árboles como una forma de recordar a los 30.000 compañeros, pero también como una forma de combatir y pensar en nuestro futuro y en cómo el ser humano depreda nuestro ambiente y el calentamiento global y lo que estamos viviendo actualmente con el COVID, ¿no? Y es esto, pensaba en la palabra depredar. Ellos hicieron eso, depredaron nuestro ambiente, depredaron a 30.000 compañeros, depredaron 30.000 familias, depredaron una generación, depredaron un país. Y acá estamos nosotros de este lado luchando para reconstruir todo lo que ellos depredaron. Viviana en la inauguración del mural hablaba del documental de La Noche Negra de Escalada. Yo no lo había visto, tuve la oportunidad de verlo ayer a la noche, el documental de La Noche Negra de Escalada. Y yo soy de Escalada. Y depredaron los lugares donde nosotros recorrimos de chicos. Yo veía cómo los compañeros militantes, escuchaba a Ulises contar la historia de cuando vinieron a secuestrar a sus padres, que él se despierta, ve a los padres arrodillados frente a la cama, ve un militar parado con su arma larga frente a él a la noche, y a otro con la guitarra con que el padre tocaba Samba de mi Esperanza, ¿no? Depredaron su infancia, depredaron la canción de su niñez. Eso es lo que hicieron estos tipos con nosotros, y es lo que hacen, y es lo que van a querer seguir haciendo. Recién te escuchaba a vos hablar de esto, de cuando te paran en el colectivo, y nosotros vamos a los barrios en Lanús y escuchamos todos los días, hoy, las anécdotas de los autos negros de Kravets
y de cómo paran y requisan los colectivos. Es esos depredadores los que tenemos hoy gestionando la Intendencia de Lanús. Y ni hablar de la responsabilidad de ese momento de la Intendencia de Lanús por la noche negra escalada. Y es muy impactante ver ese documental, porque si el análisis que hacían, estaban discutiendo, ni siquiera disputando, habían hecho un acto de fin de año en el Club Fomento, donde, si no recuerdo mal, Viviana, el presidente del club, se llamaba Trimarchi, ¿no? Trimarchi, lo voy a decir, ¿no? Ese personaje nefasto, y por poner una bandera de su militancia en el club, los echaron a todos los dirigentes del club. Después, bueno, terminaron esa unidad básica 59, que yo no sabía, que estaba a 2 cuadras de donde yo nací, en Lituania y Ramón Franco. Es muy impactante ver las imágenes de donde uno transitó toda su vida, su infancia, jugando a la escondida, yo por ahí, a la búsqueda del tesoro, el carnaval, por Rosales, cuando ahí a la vuelta habían desaparecido compañeros. Y hablo de esos 8 o 11, bueno, depende de cómo queramos interpretarlo, pero también hablo de los 300 desaparecidos de Lanús y, por supuesto, de los 30.000 compañeros desaparecidos. Estamos en ese camino, ¿no? Esa es la reflexión. El presente, la reflexión sobre el presente es que estamos nuevamente en el camino de reconstrucción de nuestra ciudad, de reconstrucción de nuestro país, de reconstrucción de nuestro mundo, en esto que va a significar, no sé, cómo interpretaremos en 1 año, 2, ojalá esto ya ha pasado, lo del COVID, esta situación que estamos viviendo. Yo la interpreto como la depredación del mundo que hacen los mismos tipos que eligieron hacer un golpe de Estado en nuestro país, con complicidades locales militares, con complicidades civiles, con complicidades judiciales. Y todo está conectado. Hoy a la mañana estábamos, Alberto, Axel, celebrando, se puede decir la palabra, el 1.000.000 de vacunados, y recordábamos cómo hace 3 años estábamos también haciendo una charla en la Universidad de Lanús con Nicolás Crepla, con Daniel Goyán, con los mismos actores que estaban hoy, discutiendo que habían eliminado el Ministerio de Salud, con la rectora de la Universidad del Conurbano procesada, donde le estaban haciendo causa a todos los rectores de las universidades nacionales y populares, procesándolos, justamente por resistir a esos procesos. Entonces, sí, agradecerles a todos por la lucha, comunicarles, intentar transmitir de que desde nuestros lugares, y hablo en nombre de mis compañeros de ideal, de mis compañeras y de mis compañeros y compañeras de militancia, vamos a estar acá, frente al pie del cañón, resistiendo en Lanús y luchando en nuestro caso, por una ciudad más justa, pero para tener claramente un país más justo y por la memoria de nuestros 30.000. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Matías Moreno, aprovecho para expresar un repudio muy explícito, que no pudimos hacerlo antes, mal de nuestra parte, por precisamente la vandalización del monumento a la masacre de Pasco, que pasó hace muy poquitas semanas, muy en relación a lo que decía Julián, con respecto a lo que queda por hacer, ¿no? La vandalización de espacios o sitios de memoria es algo muy grave, y en este caso traía además aparejado discursos, ahora está de moda llamarlo discursos de odio, pero digo, históricamente fueron discursos de parte de la derecha, de quienes reivindicaron, ¿no? Y reivindican el terrorismo de Estado, así que también expresar el repudio público de la universidad a esa vandalización. Bueno, vamos a darle la palabra a Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, compañera. Querida Viviana, Pablo, Horacio, Julián, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Lanús, mucha gente y muchas caras conocidos y conocidas por suerte, conocidos y conocidas de otras etapas de luchas en las calles. En este planteo de hacer un diálogo entre el pasado y el presente, que es sumamente interesante, porque me parece que a nosotros como militantes políticos nos toca este presente, nos toca hacernos cargo de este presente,
pero claro que este presente tiene una historia atrás. Y cuando uno piensa en lo que se va en esta fecha del 24 de marzo del 2021, y cuando piensa en el 24 de marzo de 1976, y cuando piensa en por lo menos los dos grandes objetivos que han tenido. Bueno, ya a esta altura muchos hablan de las Fuerzas Armadas, pero está claro que las Fuerzas Armadas han sido un instrumento, ¿no? Los dueños de todas las cosas se cansaron de ser clase dominante y el 24 de marzo del 76 quisieron ser además clase dirigente. Pusieron un ministro de Economía, de hecho, ¿no? Porque el ministro de Economía no venía de las Fuerzas Armadas, sino que venían de la sociedad civil. Y podemos detectar o trabajar sobre dos conceptos, ¿no? Un objetivo político, que era sustituir la matriz de pensamiento, podemos llamarla nacional y popular, que había sido hegemónica durante el siglo XX, en principio por el radicalismo, después claramente reforzada, profundizada y mejorada por el peronismo, por una de corte totalmente conservador, diríamos, en lo político, ¿no? Y después el objetivo económico tenía que ver con aplicar un modelo económico que hoy hablaba Pablo, que puede ser de revalorización financiera, especulación, cierre de industria. Obviamente que para aplicar ese plan económico, que solo iba a tener en cuenta un cuarto de la población, mientras el restante 3/4 se iba a debatir entre el hambre y la miseria, el objetivo principal era disciplinar a la fuerza de trabajo. Digamos, una fuerza de trabajo que había crecido en el siglo XX, que estaba organizada. Nosotros fuimos un país que durante el siglo XX, a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, teníamos una central única de trabajadores, con la fortaleza que eso daba para las negociaciones por rama. Y esa desarticulación y ese disciplinamiento vino primero con un ataque feroz a la clase trabajadora, a los abogados que defendían esa clase trabajadora, a los sectores juveniles activos y a los sectores sociales. Claro que para aplicar esos dos objetivos, una dictadura que duró 7 años, es imposible pensarla que solamente se haya mantenido a sangre y fuego nomás, porque ningún régimen totalitario se ha podido persistir o sobrevivir 7 años. Necesitaba generar dispositivos en actores sociales de poder para poder legitimar el Plan Nacional de Represión. Y en este diálogo con el presente y el pasado, me parece que hay por lo menos 3 actores que siguen vigentes, ¿no? Porque cuando uno piensa cuáles fueron los sectores que permitieron que en nuestro país haya 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, puede pensar claramente en un sector de la Iglesia Católica que compartía los objetivos morales de la última dictadura cívico-militar. Claro que ahí tenemos ejemplos como los curas Palotino, Angeleri, y Mujica, etcétera, etcétera. Después un sector de la justicia, ¿no? Esta consigna de hoy, democracia o corporación judicial, la misma corporación que rechazaba sistemáticamente los habeas corpus de los familiares cuando iban a denunciar la desaparición. Los mismos actores judiciales. Nuestro país tiene esa característica que hay apellidos que se repiten. Hay apellidos que se repiten todo el tiempo, ¿no? Esta ligazón del apellido con el poder en nuestro país. Después un sector claro de los grandes medios de comunicación que de alguna manera generaron esta idea del enemigo interno, el delincuente subversivo, que justificaban o legitimaban para que se generara esta idea del enemigo interno. Y por último, claramente sectores empresariales transnacionales, internacionales, pero sobre todo nacionales, que se vieron claramente beneficiados por las políticas prebendarias de la última dictadura cívico-militar, y sobre todo la industria del cemento, la industria automotriz y la industria siderurgia. Cuando pensamos el hito del Mundial 78, la modernización del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires con Cacciatore, esas autopistas tenían cemento, tenían fierro y claramente sectores nacionales se vieron claramente beneficiados. Además les solucionaba algo las Fuerzas Armadas, les ordenaba las comisiones internas, les ordenaban a los trabajadores hacia adentro de la fábrica para lograr el objetivo que siempre quieren estos sectores, que es aumentar la tasa de ganancia. Si hay que matar, desaparecer, exiliar, no importa, ellos quieren aumentar la tasa de ganancia. Esa voracidad no es muy diferente a la voracidad que estamos viendo hoy. Claro que esa voracidad empresarial hoy tiene otro nombre y otros apellidos y otra disciplina. Hoy ya no hay estos empresariados nacionales que, incrédulos nosotros, pensamos que se podía conformar una burguesía nacional. Hoy esos apellidos tienen que ver más con los Sturzenegger, con los Pratgate, que están trabajando en la patria financiera, porque ni siquiera están pensando en la producción. Hoy los sectores que nos están condicionando no están pensando en la producción, están pensando en la especulación. Así que cuando nosotros
trabajamos sobre este pasado y este presente, y pensando también cuál es el mejor homenaje a nuestro compañero detenido desaparecido, tiene que ver con esto, con empezar a trabajar, a pensar, a poner las cosas por su nombre, y sobre todo saber que la lucha de los organismos de derechos humanos logró que la demanda se haya mantenido siempre activa de memoria, verdad y justicia. Que hubo un presidente que fue el único que escuchó esa demanda y en el año 2003 transformó esa demanda en política de Estado. Y que hoy tengamos más de 1000 genocidas procesados y condenados, la aparición permanente de nietos y nietas recuperados, el apoyo al equipo de antropología forense, es gracias a esa lucha de los organismos de derechos humanos, pero también gracias a esa decisión política que nos puso como ejemplo a nivel mundial. Claro que ese era un sueño y una demanda que había de los sobrevivientes, de los familiares. Digo, nosotros cuando empezamos la militancia allá en el año 94, 95, era impensable estar viviendo este presente. Y que tiene que ver con una reparación a esa parte, ¿no? Si se quiere, la reparación tuvo que ver con romper todas las trabas jurídicas que había puesto en los gobiernos democráticos del año 83 al año 2003. Vos hablabas de los estados de sitio. Yo recuerdo que el estado de sitio era un gobierno democrático, año 87, 88, que no se podía salir a bailar, que venía el famoso celular y te levantaba. Se rompieron esas trabas, esos diques jurídicos y conseguimos la justicia. Ahora también estos 30.000 tenían otros sueños y que tenían que ver con una patria más grande, más justa, más solidaria, y ese me parece que es el mejor homenaje. Entonces, cuando nosotros recordamos el pasado, lo recordamos para recuperar los sueños de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y hoy, en este presente, llevarnos a cabo, haciéndonos cargo del tiempo de hoy y la generación que estamos transitando, esta generación pueblo. Bueno, este pueblo no tiene tantas diferencias. Sí es otro tiempo, sí es otra historia, pero los sueños siguen estando y siguen siendo el motor que nos aviva a nosotros día a día para trabajar por una patria y por una provincia más grande, más justa, más solidaria y más inclusiva. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar, me perdonarán los funcionarios, pero la persona más importante que tenemos hoy acá, que es Viviana Lozada, que es una amiga, una compañera. Como decía recién Matías, es una de esas testimoniantes sin las cuales no tendríamos hoy ni memoria, ni verdad, ni justicia. Viviana es integrante del Grupo Gesta y de la Comisión de Familiares, Amigos y Vecinos de Detenidos Desaparecidos de Lanús. Es una compañera y es una amiga que siempre apoya esta universidad. Con ella estamos trabajando un proyecto que la pandemia cortó, pero que era muy, muy lindo y que vamos a seguir en cuanto podamos, que se llama Memorias del Conurbano Sur y que tiene que ver con recuperar las memorias específicas de la resistencia, no solo de la represión, en esta zona y de su vinculación también con otras prácticas sociales como las artísticas y culturales. Ahí vi que el instituto de ustedes también está con un proyecto que podríamos ahí vincular. Bueno, Viviana dio su testimonio, esperamos también que por ahí David, todos los hijos vengan a dar su testimonio cuando podamos reabrir la universidad. Y bueno, también estamos cubriendo los juicios, donde también Viviana es una activa militante, y le agradecemos particularmente porque sé que tenés que ir a preparar la vigilia del 24, así que retrasó ahí la reunión para estar con nosotros. Gracias, Vivi. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué presentación, la verdad que no sé si voy a estar a la altura, francamente. Yo trabajo, sí, desde hace muchísimos años, hace casi 20 años que trabajo con este grupo que es Gesta, que trabaja fuertemente el tema de la memoria en el distrito y las problemáticas de violencias que ha habido en este distrito. Y formo parte muy orgullosamente de la Comisión Vesubio Puente 12, que es una de las comisiones más viejas, quiero decir, de en años, ¿no? de personajes que la integran, ¿verdad? Porque que trabaja investigando, recabando los testimonios de los y las sobrevivientes, actualizando las historias de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Para hablar de la memoria, no voy a decir acá lo que decimos siempre: 240 desaparecidos, detenidos desaparecidos en Lanús, 15 más que nacieron,
11 compañeras embarazadas, 5 bebés todavía sin aparecer, todo en el distrito. Todas las unidades básicas, los centros populares, las bibliotecas, los comités de base, todos incendiados, cerrados, vandalizados. Tal vez decir, porque no sé si es tan conocido, nosotros teníamos acá en Lanús prácticamente el 50% de la actividad económica del distrito eran las fábricas, era Fabril. Nosotros teníamos enormes fábricas de camiones, de autos, de hojalata, de aceites, de textiles, y nada de eso se fue, y nada de eso quedó, y si había quedado alguna se la llevó el menemismo. Teníamos muchísimas curtiembres. El tema del medio ambiente con las curtiembres va por otro camino, y no quedó ninguna, prácticamente quedaron 2. Teníamos un enorme cordón industrial y ya no tenemos nada, y teníamos una economía que era fuertemente industrial, y hoy tenemos una economía de servicios. Allí donde iba fábricas, hoy hay supermercados. Lo que no han conseguido es terminar con la organización barrial, que fue muy castigada durante la dictadura militar, pero de a poquito, sociedades de fomento, clubes de barrio, bibliotecas populares, muy de a poquito todo eso va resurgiendo, y cuesta mucho trabajo. Y me parece que tiene que ver con lo que pasó. Y yo siempre digo que yo soy de las que dicen, como dice Matías, los compañeros y todos aquellos que somos sobrevivientes, y acá veo unos cuantos, teníamos sueños. Digo, terminemos de romantizar esta cuestión, ¿viste? Sueños tenemos todos, compañeros. Los que son sobrevivientes, los que fueron víctimas, los desaparecidos, los que están acá, hasta los del PRO tienen sueños. Cada cual tiene su propio sueño. Cuando decimos tenemos sueños, nosotros teníamos sueños, teníamos también un proyecto, teníamos un proyecto de país. Nosotros queríamos cambiar en función de propuestas concretas, compañeros y compañeras, y teníamos el proyecto y militábamos fuertemente las comisiones fabriles y los cuerpos de delegados, y estábamos en contra de la burocracia sindical, y yo quiero que con una mano en el corazón me cuenten hoy cómo están con los temitas de la burocracia sindical. Y peleábamos esas cosas, y teníamos también en esa burocracia sindical, peleábamos contra, por ejemplo, un sujeto como Martínez, que está en la lista de los civiles que informantes del 601 de inteligencia. Martínez es el titular de la UOCRA, digo. Entonces digo, hay tantas deudas que tiene la democracia, compañeros y compañeras, tantas deudas. Teníamos 9 cines, no tenemos ninguno. Algunos son galerías, otros son iglesias evangélicas, de acá, de allá. Digo, teníamos una cultura que se encargaron de destruir. Muy de a poquito vamos transitando nuevos caminos, y sin duda, la bajada de los cuadros de Néstor, la política de Estado en derechos humanos o derechos humanos como política de Estado ayudó y ayuda fuertemente. Pero claramente no es suficiente. No es suficiente porque es el segundo mandato de Grindetti en Lanús. El segundo. La segunda vez que perdemos. Digo, ¿estamos dispuestos a perder una tercera vez? No. Entonces, me parece que hay tanto por hacer. Yo soy una enamorada de los hijos, las hijas, les nietes, todos les jóvenes que están acá. Porque, como digo siempre, son como una caricia al alma. Que ustedes estén tomando la posta, tratando de llevar adelante todas las propuestas que a nosotros nos quedaron inconclusas. Nosotros peleábamos por los recursos naturales, hoy se llama medio ambiente, saneamiento ambiental, esas cosas. Queríamos los recursos naturales para nosotros, para nuestro pueblo. Hoy está en discusión, estamos en disputa. 45 años después está en disputa eso. Y queríamos una justicia que tuviera una revisión popular. Y hoy está en disputa la justicia. La Corte Suprema de Justicia es la gran responsable de que los juicios de lesa humanidad no avancen, compañeros.
porque la Corte Suprema de Justicia no convalida las sentencias, que se transformarían en sentencia firme. 5, 6 años, 7 años de sentencias y todavía no están convalidadas. Y es cierto que tenemos 1024 condenados en juicios de lesa humanidad, que es muchísimo. Pero tenemos casi 500 o más centros clandestinos de detención. Hagan un cálculo, 15 personas trabajando por centro, que eran muchos más, sumemos las patotas. No es nada 1024 condenados. ¿Cuánto más tiempo vamos a esperar? Es una enorme deuda. Los sobrevivientes se mueren. Nos morimos. Ahora, los genocidas también se mueren. Y se mueren sin condena. Y se mueren en su casa. Y como nosotros decimos siempre, nuestros familiares que fueron desaparecidos, secuestrados, ejecutados, si hacían algo que no estaba de acuerdo con la ley, hubieran sido juzgados. Nosotros, que jamás hemos hecho de la revancha ni de la venganza nada particular, los llevamos a la justicia. Les garantizamos todas las garantías procesales. Digo, esto es algo que debe acelerarse. Debe acelerarse, lo digo acá delante de los compañeros de Derechos Humanos de Nación y Provincia, debe acelerarse. No puede ser que tengamos juicios que tengan audiencias de 4 horas una vez por semana. ¿Qué pasó? Digo, hay muchas deudas de la democracia. Por supuesto que hay muchas cosas a favor. Podemos hacer esto. Podemos juntarnos. Podemos plantar los árboles para la memoria. Podemos levantar las banderas de los 30.000. A mí me gustaría que levantáramos los proyectos de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y yo digo, tenían sueños. Y yo digo, teníamos todos un proyecto personal, enmarcado dentro de ese enorme proyecto colectivo. Y eso nos daba alas, nos daba alegría de estar, porque la militancia es una manera de vivir. Entonces, teníamos esa alegría de tener atrás ese proyecto. Y íbamos y poníamos el cuerpo, porque además sabíamos que atrás había una tanda que nos bancaba. Digo, estas cosas me parece que a 45 años del golpe hay que volver a arrancarlas, traerlas, pararnos sobre los árboles plantados y desde allí lanzarnos al futuro. Agradezco a todos los más jóvenes, que son los que nos van a seguir. Yo digo, yo tengo 71 años, me dieron la primera vacuna del COVID acá, la AstraZeneca, estoy esperando la segunda dosis. Nací en Lanús, me crié en Lanús, tuve mis hijas 3 en Lanús, soy vitalicia del Club Lanús, fui 35 años municipal en la municipalidad de Lanús, así que conozco el distrito de Lanús como la palma de mi mano. Trabajar en el municipio me ayudó a conocer barrios que eran impensables, como los barrios que están en el Riachuelo sobre bolsas de basura. ¿Quieren deudas? Miren la cantidad de deudas que les estoy nombrando. Pero tenemos la fuerza de ustedes, tenemos las convicciones y estamos acá. Y nosotros, Gesta, los familiares, el ESIGE, los organismos de derechos humanos, vamos a seguir estando acá. Este es nuestro lugar, este es nuestro pedacito de cielo. Este es lo que yo aspiro a que sea mi pequeño pedacito de paraíso. Recuperemos Lanús, compañeros y compañeras. Hagamos algo mejor, que podamos caminar otra vez en la ancha vereda nacional y popular, todos, todas, todes juntos, juntes. Recuperemos Lanús. Es imperioso hacer esto. Busquemos los mejores, las mejores. No repitamos experiencias pasadas. Vayamos por Lanús. No permitamos que Grindetti y Kravets, que es muchísimo más peligroso que Grindetti, gane este distrito. Está en todos nosotros. Nosotros, como digo yo, estamos acá. Quien quiera oír, que oiga. Gracias.
Bueno, por eso la queremos tanto. Bueno, gracias nuevamente por ahora y por la historia. Antes de terminar con las palabras de Horacio, Viviana nombró a la Comisión de Vesubio Puente 12. No puedo dejar de decir que entre las enormes tristezas que nos dejó este año por las abuelas, los sobrevivientes, les hijes que se nos fueron, uno del que se nos fue para mí fue un imprescindible, que era Jorge Watts. Muchos años de trabajar con Jorge, una persona inmensa, honesta, firme, como acaba de ser Viviana, y con una capacidad de dar enorme. Era un tipo que solo daba, que llegaba y decía, si vas a sumar, trabajo con vos. Pero que no renunciaba a su proyecto y a sus convicciones. Así que un enorme recuerdo a Jorge. Bueno, para terminar le vamos a dar la palabra a Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, entre muchas otras cosas que podríamos decir de vos. Compañero, amigo, nieto. Ahí está. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a todos. La verdad que esta universidad, no terminé la carrera, pero estudié acá en el 2000, si no me equivoco fue 2005-2006, Ciencias Políticas, 2 años viniendo a esta universidad. ¿Aprobaste el seminario o no? Sí, aprobé varias, pero no terminé, sí, 2 años. Seminario de Derechos Humanos, digo. No, creo que no llegué a hacerlo en esos 2 años. No sé si estaba todavía, o venía después, no me acuerdo. Pero bueno, un poco tratando de cerrar la charla en estas consignas que planteó la compañera. Creo que tenemos desafíos muchos, ¿no? 45 años del golpe, la verdad que sinceramente tenemos desafíos por delante que tienen que ver con lo que pasó en esa dictadura, que tienen que ver con las consecuencias de esa dictadura y que tienen que ver con la cantidad de años que tuvimos en nuestra democracia con impunidad, años que reinó la impunidad. Y también, yo ahí sí tal vez plantear algo propositivo que tiene que ver con algo que tenemos como Estado y que tiene nuestra democracia, que es como una plusvalía, que no la tienen otras democracias de la región. Lamentablemente todos sabemos, golpes de Estado hubo a lo largo y a lo ancho de la Patria Grande, y no hubo madres y abuelas de Plaza de Mayo a lo largo de la Patria Grande. Ahí hay una marca, pero hay una marca que no solo por el símbolo del pañuelo, digo, y por verlas y quererlas y abrazarlas, y también, obvio, que en esta construcción de resistencia y de lucha que generaron nuestras madres y abuelas, también están las compañeras sobrevivientes, los compañeros sobrevivientes, los compañeros que denunciaban desde el exilio, en los años de impunidad los hijos con los escraches, los familiares. Digo, hay un componente de resistencia que se vio en Argentina en el marco de una democracia fallida que todavía, digo, sigue reparando daños de esa dictadura, que dejaron un sello muy fuerte. Si nosotros vemos con perspectiva los proyectos políticos que vinieron en la Patria Grande después de las distintas dictaduras militares en toda la región, y la verdad que era puro neoliberalismo. Hasta llegar a la década donde todos los países de la Patria Grande disfrutamos de proyectos políticos con presidentes que se parecían a su pueblo, ¿no? Venezuela, Ecuador, bueno, todos sabemos, somos todos militantes, no hace falta aclarar. Hubo un descuido claramente del país del norte en la mirada que tenía hacia Latinoamérica por conflicto con Medio Oriente. Eso hizo que, no es tan dinámico, tan cortito, es una charla que hay que darla rápido, pero eso hizo que los procesos regionales puedan, tal vez, esto que no me gusta decirlo, pero descuidaron el patio trasero, ¿no? Como dicen algunos, y eso hizo que surgieran estos proyectos políticos. Obvio también con un agotamiento de la sociedad
de los proyectos neoliberales que no le resolvían nada y al contrario, cada vez sumergían a gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza, la miseria, represiones, controles sociales, todo lo que vivimos en la región. Sabemos que ese plusvalía, me conecto con lo que decía antes, que fueron nuestras madres y abuelas, y también los familiares, digo, todos los expresos políticos, siempre lo dejo bien en claro, generaron un camino diferente y un campo diferente para que venga una persona que tenía una visión sobre esa lucha y resistencia, que entendía que en el agotamiento que había generacional, el descreimiento de la política, había que parir una nueva forma de hacer política con nuevos símbolos en un momento de nuestra democracia crucial, y que fue Néstor, ¿no? Y que lo único, tal vez, que no se había entregado al poder neoliberal, al deseo o al romper las convicciones, eran los organismos de derechos humanos, que seguían exigiendo justicia, memoria, verdad. Agarró esa bandera como pilar fundamental y empezamos a parir otra democracia. Fallida siempre, siempre va a faltar, pero empezamos a parir otra democracia. Tal es así que ese fin de la impunidad que llevó adelante, abrazando, digamos, algunas causas que se podían seguir juzgando a los genocidas, y que daba el ejemplo que todavía había una veta de justicia en Argentina, el cambio de la Corte, el fin de las leyes de obediencia civil, punto final, el fin de las leyes de la impunidad hizo que podamos hoy tener 1.240, ya son, ¿no? 1.240 genocidas, si no me equivoco, 1.200 o 1.024, bueno, no me acuerdo, 1.024 genocidas condenados. Ahora, esto nos dio la garantía de poder sostener un proyecto político que redistribuya la riqueza constantemente en nuestra democracia, a la vista hasta que no. Tuvimos 4 años de neoliberalismo que tiraron a la borda el esfuerzo de más de 10 años de compromiso con distribuir la riqueza, con decirle no al fondo, con un compromiso que se generaba en la región de poder volver a distribuir las riquezas del país a los sectores más postergados. Pero en eso, digo, hay algo que hoy dejábamos muy en claro en una charla a la mañana. Cuando uno hacía la recorrida por los países de Latinoamérica, y yo tuve la suerte, abro como un paréntesis, perdón, pero cuando hacía la recorrida por los países de Latinoamérica, que tuve la suerte por las responsabilidades que tuve de ir a muchos en el proceso, que muchos países lo tomaban como revolucionario, como eran revolucionarios, porque era la primera vez que se estaban llevando adelante redistribuciones a las magnitudes como estaban sucediendo en Ecuador, en Venezuela, Bolivia, Brasil. A mí lo que me llamaba la atención, que yo era un compañero militante de una organización, como tantos que iban de otros países a esos encuentros o esas observaciones de elecciones, y nadie hacía una revisión de la dictadura en esos países. Nadie. No lo hizo Correa, no lo hizo Chávez, no lo hizo Brasil tampoco, apenas unos juicios de la verdad en la Universidad de San Pablo, creo que fue, que impulsó Dilma, Bolivia menos, y la verdad que me llamaba la atención, porque por ejemplo en Ecuador, el opositor a Correa en ese momento, que yo fui para unas elecciones, me acuerdo también, era un banquero que se había hecho con la dictadura ecuatoriana, ¿no? Y no había avanzado ninguna revisión de las dictaduras y el modelo neoliberal que se favoreció a partir de esas dictaduras y los proyectos económicos que se instalaron a partir de ahí. ¿Por qué cito esto? Porque Cristina no la pudieron meter presa. Y a Correa está exiliado en otro país, digo, ahora con mucha esperanza de que vuelva a un proyecto político. Lula estuvo detenido y preso.
Evo tuvo que exiliarse con un golpe de Estado clásico y con una reparación muy pronta de Bolivia que celebramos, pero creo que en Argentina no pudieron ir del todo, intentaron. Tenemos el 2x1, que salió toda la sociedad a resistir ese intento de impunidad encubierto. Quisieron meter presa a una dirigente política, como Cristina, y en el primer día que la llamaron a Comodoro Pi, todos fuimos testigos de lo que pasó ese día. Y hago una conexión con esa revisión que nosotros. Cuando ahora en pandemia dicen, bueno, un estado de sitio, ¿cómo es que se dice? Que en cierta hora no haya nadie en la calle. Toque de queda, perdón. Toque de queda. Acá se pone la piel de gallina cuando alguien habla de toque de queda. En otros países lo están llevando adelante y no pasa nada. Hay enojos, pero acá es como no, ¿cómo van a decir toque de queda? Bueno, eso tiene que ver con la resistencia que está en nuestra democracia. Ellos vinieron mejores también, claramente, y con prácticas más efectivas, ¿no? No necesitaron el horror de las armas, pero sí un mecanismo nefasto que es el lawfare, que usaron, digamos, orquestado por Embajada de Estados Unidos, tipo Plan Cóndor, pero distinto, en otra época, con otro contexto, pero Poder Judicial, corporaciones económicas de comunicación, oposición cipaya, y avanzaron. Y generaron sentido común. Antes nuestros padres ponían bombas en todos los colegios, ¿no? No hay un colegio que alguien pueda decir que explotó por bombas. Pero sin embargo, mucha gente durante años ponían bombas en todos los colegios, ¿no? Bueno, ahora somos todos chorros. La corrupción, somos todos chorros, y mientras tanto saquearon un país. Bueno, yo creo que como desafío, en la práctica esta de ver cómo se construyó una sociedad distinta de resistencia a algo tan terrible que es una dictadura, y que se repudia y que es muy difícil que alguien reivindique un militar. Bueno, lo dijo Cristina una vez, ¿no? A Videla no lo quería recibir ningún cementerio, pero Martínez de Oz lo recibieron y nadie dijo nada. Bueno, tenemos que tratar de generar ese sentido común para generar una resistencia a un proyecto neoliberal, que en definitiva, esa dictadura vino con un proyecto liberal, se instaló el neoliberalismo y después nos engrupen o generan un engaño a gran parte de la sociedad para volver a instalar un modelo económico neoliberal. Y creo que como desafío es ese. Obvio que las batallas culturales las tenemos que seguir dando. Creo que reivindicar los símbolos de nuestra madre, abuela, es parte de esa batalla cultural. La feroz batalla que estamos haciendo contra la violencia institucional, que tal vez es media silenciosa, porque no suma votos, sinceramente no suma votos. Suma votos meter patrulleros en las calles, no suma votos sancionar a las fuerzas de seguridad cuando cometen arbitrariedades. Pero sin embargo estamos trabajando muy fuertemente en lo que es el cambio cultural que hay que dar en medio de las fuerzas para trabajar y erradicar la violencia institucional. Lo estamos haciendo con todas las provincias y nos estamos metiendo fuerte, por más que los medios digan que uno va a Formosa y mira para otro lado. La pindonga, perdón que lo diga así de guaso, pero no, en eso no transamos. Estamos trabajando fuertemente. Ahora, nosotros no vamos a dar de comer a quienes ayer aplaudían a Chocobar, o quienes ayer mataban por la espalda a Rafael Nahuel, o decían que Santiago Maldonado estaba en Chile o estaba haciendo una película en un set de filmación, o había un pueblo, nos tomaban por estúpidos, mientras llevaban adelante una política represiva al mango. Y hoy ellos son los que nos denuncian ante organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Que nosotros violamos los derechos humanos o que hay compañeros que están sistemáticamente violando los derechos humanos. Cuidado con eso. Los organismos de derechos humanos internacionales que respetamos, que tenemos que cumplir los compromisos constitucionales que tenemos, están radicalizados hacia la derecha. Y nosotros tenemos que ser muy, muy vivos en cómo trabajar con estos organismos.
porque hoy te generan un desgaste estratégico a gobiernos populares, gobiernos que defienden estos derechos, que claramente les preocupa que haya estas violaciones de derechos humanos, pero nos corren esos organismos que están captados por individuos de derecha. Entonces todo es más complejo que antes. Todo es más complejo que antes. Nuestro gobierno es más complejo que antes. Nuestra alianza es más compleja que antes. Tenemos una economía devastada, pandemia, una oposición que no se sienta a negociar nada, que no quiere construir un país para todos, claramente, pero hay decisión política de avanzar a ciertas direcciones. Y en esto y con esto termino, en esto de hacer un paralelismo de qué podemos ver o construir, digamos, desde ese pasado a este presente, quiero de vuelta citar el tema de la violencia institucional. Que nosotros estemos trabajando hoy, señalizando, por ejemplo, donde hubo masacres de violencia institucional o donde hubo casos de violencia institucional, donde la policía mató a una persona, tiene que ver porque ayer señalizamos casos del terrorismo de Estado. Que nosotros hoy estemos condenando policías por violencia institucional también tiene que ver con que se acabó la impunidad, con el terrorismo de Estado. Siempre digo lo mismo, hay un ejemplo muy claro, el de Sebastián Bordón, Miriam Medina, su hijo, ¿se acuerdan? De Bariloche, en San Rafael, Mendoza, le agarra un pico, un cuadro complejo en el micro, lo baja la docente y lo mete en una comisaría en San Rafael. Sebastián desaparece y después lo encuentran, lo arrojan en el cañón del Atuel y encuentran el cuerpo después de haber sido torturado. Y el comisario que torturó a a Sebastián Bordón, primero fue condenado por Sebastián Bordón y después fue condenado por los delitos de lesa humanidad que había cometido en la época de la dictadura. Si acá no hubiera habido impunidad, hoy Sebastián Bordón estaba con nosotros, no estaba muerto, ¿no? Pero creo que nosotros podamos avanzar hoy y disputar el sentido común también en lo que significa la violencia institucional y que querramos erradicar la violencia institucional de nuestra democracia, tiene que ver con el avance que tuvimos en otros procesos que no lo tuvieron otros países. Les puedo asegurar que ningún país lleva adelante políticas contra la violencia institucional. Díganme uno, no hay. Que tengan Secretaría de Derechos Humanos que tenga una acción social territorial, no hay. Casi siempre en los países de la región las secretarías o las áreas de derechos humanos son, no me vas a dejar mentir, son áreas jurídicas que responden, defienden al Estado, lleno de abogados, pero no hay militantes políticos. No hay militantes políticos que reivindiquen a los 30.000, y eso les molesta. Les molesta porque tenemos compañeros y compañeras formados en la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar las cuestiones que tienen que ver con defender al Estado, más que defender, hoy estamos tomando una posición muy pacífica ante los organismos internacionales, porque la verdad que la mayoría de las condenas que tiene Argentina y causas que tienen son violaciones de derechos humanos. En el gobierno de Macri, todas esas causas constantemente se apelaban y llegaban las condenas. Nosotros estamos llevando soluciones amistosas porque reconocemos que el Estado argentino viola los derechos humanos cuando un policía le dispara a alguien por la espalda, claramente, y tenemos que hacernos cargo de eso. Pero bueno, creo que desafíos tenemos mucho, creo que traté de hacer un recorrido, tiene razón la compañera, en un sitio obvio que trabajaron mucho más militares que los que fueron condenados, pero también lamentablemente nosotros condenamos con todas las garantías y a veces son pocos los sobrevivientes que tienen registro, o de Campo de Mayo, por ejemplo, son muy pocos los sobrevivientes de ese sitio y es muy poco el relato que hay para poder seguir buscando cómplices o responsables de esa dictadura. Tenemos que avanzar en la complicidad civil con esa dictadura y claramente tomamos otro camino a partir de que asumimos en la Secretaría, yendo por la responsabilidad civil. Imagínense que Macri no iba a fomentar la responsabilidad civil en la dictadura. Es más, acompañaban a los abogados de lesa humanidad
a denunciar en Naciones Unidas violaciones de derechos humanos por el proceso de juzgamiento que habían tenido los militares acá, porque decía que no eran con todas las garantías. Hay militares condenados y hay militares absueltos. Eso es claramente la simple prueba que acá los juicios fueron con todas las garantías constitucionales. Y vamos a seguir apostando a que haya más condenados, vamos a seguir apostando a que haya más sitios de memoria, se lo vamos a refregar en la frente, los 30.000, la memoria, los compañeros que no están, vamos a seguir festejando las condenas, porque tenemos que seguir construyendo más memoria, más verdad y más justicia, y tenemos que transformar a nuestras queridas viejas, madres y abuelas en un símbolo que sean recordadas por siglos y siglos en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación, compañeros y compañeras. Bueno, gracias a todos. Quedan planteados varios temas, los últimos no menores que venís planteando, como retomar el rol de liderazgo internacional en materia de derechos humanos que la Argentina tuvo. El mundo avanzó en derechos humanos por el rol que teníamos en esos organismos internacionales, como vos decías. El tema de la violencia institucional, de lo barrial, y sobre todo esta idea de repensar, además de los temas como lo económico, lo civil, el proyecto. Y un proyecto además que nos una hacia adelante, ¿no? Queda solo, prometo terminar con esto, agradecer porque ya queda poca luz, agradecer a todos los trabajadores de la universidad, que hoy fue un día bien movido desde la mañana con la visita del presidente, y que están acá, la técnica, el sonido, prensa, Megafón que nos acompaña, a los compañeros de prensa también que vinieron con Julián, al Instituto Ideal, que fue el promotor de encontrarnos hoy. Bueno, nada, a los compañeros que trajeron los árboles, digo, hubo mucha gente para que podamos hacer todo esto, y si de memoria de trabajadores se trata, primero que nada el agradecimiento a todos ellos y a los panelistas, al vicerrector por estar con nosotros. Nada, nos estaremos encontrando el 24, el 25. ¿Podemos molestar con una foto? Pero te tendrías que sentar porque si no yo desaparezco. No, está bien. Por ahí le viene bien. Cuando dan premios. No, bueno, perdón. Salió perfecto.